¿De qué tan buena calidad podrían ser los peces del río Bogotá? Pues él lo cocinó. ¿Y rico? Que normal, sí. Nos vamos a meter al río Bogotá. Pero no como ustedes creen. O sea, en 10 años podríamos ahí sí pensar en que haya un transporte público en el río Bogotá. El agua de nuestros hogares va a entrar contaminada a la planta, se va a descontaminar y eso sí permitirá lo que tú dices, que naveguemos el río, pero además podríamos reusar esta agua incluso para consumo humano. Y efectivamente nos demoramos alrededor de 25 minutos en navegar por el río Bogotá, desde el puente de Guado en la calle 80 hasta la primera pista del aeropuerto El Dorado en la localidad de Fontibón. Hay en total 10 kilómetros. ¿Por qué no pensar en que aquí podría haber un transporte masivo que lleve a la gente de un lado al otro? Este es el imponente río Bogotá que atraviesa más de 5 localidades en la capital del país. Aquí llegaban aguas residuales, llegaba basura, incluso se dice que llegaron hasta los lixiviados del relleno sanitario de Doña Juana. Por supuesto que estar aquí parados a la orilla del río era algo impensable por sus olores, porque aquí se murieron los peces, las aves, los anfibios, absolutamente todo. Y hoy estamos parados a punto de ingresar a un barco para recorrerlo. En este capítulo de A la Calle les vamos a mostrar qué es lo que está pasando hoy en día con el río Bogotá, si es navegable o no, si se soporta estar aquí o no, si usted y yo podríamos empezar a navegar. Hace por lo menos 15 años, pensar en meterse al río Bogotá como hoy estamos aquí en un barco era absolutamente impensable. Por eso estoy con el director de la CAR Cundinamarca, porque queremos hablar de qué es lo que está pasando con este río. Uno podría pensar en un ferry como hay en grandes ciudades como Nueva York y que podrían llegar en 20 minutos, en lo que uno se demora en un trancón en Bogotá 2 horas. Solo en Bogotá crecimos de espalda al río, mirando para otro lado por aquello de que el río olía a feíto. Este río debería ser no solo una posibilidad de medio de transporte, sino el eje de un desarrollo turístico, inmobiliario. Esta debería ser la mejor zona de Bogotá. Porque anteriormente, como usted dice, director, mirábamos de espaldas al río y no pensábamos en que el río nos podría dar alternativas de transporte, de turismo? Bueno, digamos que fueron más de 2 siglos de abandono. Tan solo desde hace cerca de 15 años empezó un proceso serio de recuperación ecosistémica y ya hoy no tenemos que usar mascarillas, ni tenemos que usar trajes de astronautas. Para que todos entiendan, no huele feo. Y es que como el río Bogotá atraviesa 5 localidades de Bogotá y pasa por gran parte de la sabana de Cundinamarca, pues en muchas ocasiones pasa muy cerca a las casas. Aquí estamos pasando por la localidad de Suba. ¿Qué piensa la gente que ha tenido que vivir durante años a los alrededores del río Bogotá? ¿Se ha sentido o no se ha sentido el cambio? ¿Cómo es vivir cerca al río Bogotá? Digamos que el olor a veces, digamos que se alborota en ciertas horas del día, en especial, digamos que en la noche, pero digamos que en general el olor es muy neutro. Es suave, uno puede hacer deporte, caminar, usted saca a su perrito. Sí, la verdad es que sí. Sí, hace 10 años era muy difícil. Después de que abrieron la planta de la Petar y trataron el río Bogotá, pues ha mejorado, no hay olores, no hay bichitos raros, los zancuditos normal de vivir al lado de un humedal. No, pues a mí no. ¿No siente que huela feo como hace 10 años? No, de pronto si hubiese un verano demasiado largo, sí. Pero con las lluvias y todo bien. Con las lluvias y todo bien, sí. A veces depende de un poco del clima, si hace mucho sol, sí genera un poco de olor, la verdad. Pero ya no tanto como hace 10 años que hacer eso era imposible. No, y que uno antes veía como esa espuma ahí en el río y demás, ya afortunadamente baja un poquito, no ve como animales. Lo único malo es que por cada alcaldía que hay, traen un proyecto diferente y no le dan continuidad al anterior, entonces hicieron unos caminos muy bonitos y en este momento están completamente olvidados. Entonces allí hicieron una inversión de un camino y ya se está cerrando casi porque todo el pasto y la maleza lo está cerrando. ¿Cómo hicieron posible esto, director? Que todo el mundo dijera, gas el río Bogotá, hoy fuera un río que está volviendo a la vida. En el año 2012 empezamos la recuperación hidráulica. ¿Qué hicimos? Compramos los predios para aumentarle, duplicarle la capacidad hidráulica y construimos unos taludes marginales para obviamente prevenir las inundaciones. Esto vino acompañado de un proceso de restauración ecosistémica. Empezamos a construir la Petar Salitre. La Petar que recordemos que hoy trata el 30% de las aguas residuales de Bogotá. Hoy ya el 30% de las aguas que generan los bogotanos no contamina el río. Pero empezamos también a construir cerca de 30 plantas de tratamiento de aguas potable en diferentes municipios de la cuenca. No solo los bogotanos contaminamos el río Bogotá. ¿Y quiénes somos
somos los grandes responsables de la afectación al río Bogotá? Los ciudadanos. O sea, en 10 años podríamos ahí sí pensar en que haya un transporte público que lleve a la gente desde la 80 hasta la 13 en Fontibón, en el río Bogotá. Bueno, pues precisamente el 30 de abril se firmó el convenio con el acueducto donde se garantiza la plata para construir la Petar-Canoas. ¿Qué es la Petar-Canoas? Es una gran obra de infraestructura que va a tratar el 70% de las aguas residuales de Bogotá y el 100% de las aguas residuales de Soacha. Se va a descontaminar y va a llegar al cauce descontaminada. Y eso sí permitirá lo que tú dices, que naveguemos el río y que podamos además utilizar el agua para actividades agrícolas y pecuarias, pero además podríamos reusar esta agua incluso para consumo humano. Imágenes como esta donde hay animales tomando agua del río Bogotá pues eran impensables. Aunque estas actividades ganaderas no están permitidas en la ronda del río, pues eso sí nos dice mucho de lo que pasa actualmente con la fauna que está alrededor del río. Muchas especies ya se acercan a beber agua, a estar cerca a la ronda del río y eso da cuenta de su alta descontaminación. Aquí Rodrigo, una persona que lleva 18 años trabajando en el río Bogotá, nos está mostrando este video que era totalmente impensable y es el video de los pececitos en el río. El río ya ha cambiado por las actividades que ha desarrollado la CAR y la Nación en la descontaminación del río Bogotá. Este video es de calle 80, este es de mediados de febrero. ¿Qué tipo de pez es ese? Son guppies, especies pequeñitas Sí. de las que se utilizan en las peceras. ¿Y esos peces ya digamos hay actividades de pesca, de campesinos que estén pescando? Sí, ya aquí nuestro compañero el lanchero hace 1 año y medio pescó aquí en la zona de Cota. ¿Y de qué tan buena calidad podrían ser los peces del río Bogotá? Pues él me dijo que lo cocinó. ¿Y rico? Que normal, sí. No se enfermó ni nada. No, creo que no. ¿Qué otras especies, Rodrigo, hay alrededor del río? Hay mucha avifauna. Ahorita vamos a ir a la zona de lo que decía el director, los filtros de humedales. Ahí vamos a ver tinguas, garzas, gran cantidad de especies en la zona. Antes eso era imposible. Sí, claro, imposible, porque el río era muy contaminado y el olor era muy feo. Ahorita no. En ninguna parte ya huele feo. De la 13 para allá están llegando las descargas de la zona centro y sur. Ahí sí ya empieza otra vez el río a contaminarse, sí, señor. Bueno, en este recorrido ya hemos pasado por localidades como Suba, Engativá y estamos próximos a llegar a Fontibón. Director, ¿hasta dónde más podríamos llegar en esta navegación? Bueno, podríamos avanzar. El problema es que nos vamos a encontrar con la descarga de aguas negras del Fucha y del Tunjuelo, donde ya la calidad del agua es bien más compleja mala. y donde ya no es recomendable en este momento hacer navegación por esta localidad. ¿Por qué todavía el río no está completamente descontaminado si toda esta parte alta ya, digamos, se logra navegar, no huele a feo? Bueno, recordemos que nos falta ese gran proyecto de la Petar-Canoas que va a tratar el 70% de las aguas residuales, pero también nos falta, Tatiana, que muchos municipios asuman su compromiso y construyan los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Efectivamente nos demoramos alrededor de 25 minutos en navegar por el río Bogotá, desde el puente de Guado en la calle 80 hasta la primera pista del aeropuerto El Dorado en la localidad de Fontibón. Hay en total 10 kilómetros. ¿Por qué no pensar en que aquí podría haber un transporte masivo que lleve a la gente de un lado al otro? Además de ser una solución hídrica, posiblemente en unos años de transporte público, el río Bogotá también es una solución energética. Hoy en día el 25% de la energía producida para Bogotá depende también del agua del río Bogotá. Por eso es tan importante seguirlo preservando y seguirlo cuidando. Incluso hay un programa con la CAR a través del cual usted se puede inscribir en la página web de la CAR para venir a hacer estos tramos de navegación en el río Bogotá en estos barcos. La idea es que la gente cada vez pueda meterse más al río Bogotá, apropiarse de él y entender por qué es importante que lo cuidemos.